Recién salida de una cirugía de corazón, llamé a mi hija, Penélope, para que me llevara a casa. Me dijo fríamente que buscara un motel, justo después de vender mi casa para ayudarla a comprar la suya. Llegué y encontré el equipaje de unos desconocidos en mi antigua habitación. Entonces me señaló una caseta de perro. Simplemente asentí, y una extraña calma me invadió. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Sigue mi historia hasta el final, y por favor, dale a me gusta, comparte, y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. El aroma antiséptico del Hospital General Mercy aún se aferraba a mi ropa, un recordatorio estéril del delicado procedimiento que mi corazón acababa de sufrir. Con los papeles del alta en la mano, sentí un temblor que me recorría el cuerpo, no por debilidad, sino por la cruda anticipación de volver a casa. A casa. La palabra en sí misma era un consuelo, un destino que anhelaba tras días confinado en una cama de hospital. Mi dedo tembloroso presionaba lentamente cada número en la desgastada pantalla de mi teléfono. Cada dígito, una frágil esperanza de calidez y familiaridad. ¿Penélope? Mi voz estaba un poco ronca, todavía recuperándome de la intubación. Hubo un momento de silencio, luego un suspiro que resonó débilmente al otro lado de la línea. «Papá, estoy ocupada ahora mismo. ¿No puedes conseguir un taxi o algo?» Su tono era monótono, sin la preocupación que esperaba, incluso anhelaba. «Mira, tengo recados. Búscate un motel o algo, ¿vale? Hablamos luego». La llamada terminó de golpe, dejándome mirando la pantalla desconectada. El silencio digital era más fuerte que cualquier señal de ocupado. Mi propia hija, después de todo. ¿Un motel? Acababan de operarme a corazón abierto. Se me escapó un profundo suspiro al colgar el teléfono. Mi médico me había desaconsejado cualquier actividad extenuante, cualquier estrés excesivo. Pero aquí estaba, momentos después de salir de la sala de recuperación, ante un rechazo que me dolía más que cualquier incisión. Entonces, un taxi. El viaje a Epsom, Chicago, se me hizo interminable. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana mientras mi mente repasaba las palabras de Penélope. Mi mirada se desvió hacia la bolsa de plástico que contenía mis escasas pertenencias, las instrucciones de alta y los frascos de medicamentos. Mi vida entera, reducida a esto. Recuerdo estar de pie en la cocina de mi querida casa de Detroit, con el aroma a cera para madera y viejos recuerdos impregnando el aire. Había sido mi santuario durante 40 años, el lugar donde Penélope creció, donde celebramos innumerables cumpleaños y festividades. Pero Penélope y Mark habían tenido problemas con su hipoteca, siempre al borde de perder la casa que acababan de comprar en un codiciado suburbio de Chicago. La llamaban su casa de ensueño. Yo quería brindarles estabilidad, un nuevo comienzo, especialmente con mis nietos, Leo y Nora, creciendo tan rápido. «Papá, si pudieras ayudarnos con la entrada, podríamos refinanciar y hacer que funcionara», suplicó Penélope con los ojos abiertos y muy serios. Mark intervino, hablando de inversiones, prometiendo que el dinero aseguraría su futuro y, por extensión, el mío. Hablaron de una habitación acogedora esperándome, de cenas familiares, de tenerme cerca por fin después de tantos años. Así que lo vendí. Mi casa, mi historia, por un cheque de $180,000. No fue una simple transacción financiera. Fue un sacrificio, un testimonio del amor de un padre, una inversión en el futuro de mi familia y en mi propia comodidad. El taxi se detuvo junto a la acera, sus faros iluminando la creciente oscuridad. La casa de Penélope y Mark, mi nuevo hogar, estaba a oscuras, sin luz en el porche, sin un resplandor acogedor. Una leve inquietud me picó en la nuca. Pagué al conductor, sintiendo el crujido de los billetes en mi mano aún temblorosa, y avancé lentamente por el sendero. La llave, la que Penélope me había dado meses atrás, pesaba y estaba fría en la palma. Se deslizó en la cerradura, girando con un clic que resonó en la noche silenciosa. Dentro, la casa estaba en silencio, casi inquietantemente silenciosa. El aroma familiar del popurrí de Penélope y el café fuerte de Mark solía darme la bienvenida, pero esa noche no había nada, solo aire viciado y un silencio gélido. Encendí la luz de la sala, revelando un espacio vacío. Mi corazón latía con ansiedad. Caminé despacio, con cautela,
mientras mis piernas, debilitadas por la cirugía, protestaban a cada paso, hacia lo que supuse que era mi dormitorio, el que Penélope siempre había llamado el dormitorio de papá. Se me cortó la respiración. Había maletas sobre mi cama, maletas antiguas con motivos florales que definitivamente no eran mías. Eran de esas que se ven en mercadillos vintage, no algo que Penélope o Mark tendrían. En la mesita de noche, donde solían estar mis fotos enmarcadas de Leo y Nora, estaban boca abajo. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no estaba bien. Esta no era la bienvenida que había imaginado, ni mucho menos esperado. En ese momento, el familiar rugido de un motor entrando en la entrada rompió el silencio. Los faros de un coche iluminaron la ventana de la sala, cegándome momentáneamente. Una puerta se cerró de golpe, y luego otra. ¡Abuelo! Dos pequeñas manchas borrosas atravesaron la puerta principal, impulsadas por la emoción. Leo, mi nieto, un torbellino de energía desbordante, se lanzó a mis brazos, casi haciéndome perder el equilibrio. Nora, su hermana menor, se aferró a mi pierna, con los ojos brillantes y abiertos de alegría. Su inocente exuberancia contrastaba marcadamente con el escalofrío que me había invadido momentos antes. Por un breve instante, la calidez de su abrazo ahuyentó el temor que me invadía. Entonces, Penélope y Mark salieron del coche con el rostro endurecido, no por la sorpresa, sino por algo completamente distinto. Detrás de ellos, dos figuras desconocidas salieron, mayores, con aires de propietario. Los padres de Mark, me di cuenta de golpe, Brenda y Arthur. Me miraron con una expresión indescifrable, una mezcla de leve curiosidad y algo parecido al enfado. La voz de Penélope, aguda y cortante, cortó el aire. «¿Qué haces aquí?» Entrecerró los ojos, sin mirarme. Apreté con más fuerza a Leo, que seguía parloteando con entusiasmo sobre un juguete nuevo. «Me acaban de dar de alta, Penélope. Me dijiste que pidiera un taxi, y así lo hice». Señalé vagamente mi antigua habitación. Solo intentaba encontrar mi habitación, pero parece que está ocupada. Mark dio un paso al frente, con una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. «Ah, cierto. Brenda y Arthur llegaron a principios de esta semana. Verás, tu habitación estaba disponible y necesitaban un lugar donde quedarse mientras renovaban su apartamento. Tu habitación estaba disponible». Las palabras resonaron en mi cabeza, burlándose de mí. Mi habitación. La habitación que me habían prometido. La que había pagado indirectamente con la venta de todos los ahorros de mi vida. Brenda, la madre de Mark, esbozó una leve sonrisa, apenas apretada, que más bien parecía una mueca de desprecio. Mis manos, aún ligeramente vendadas por las vías intravenosas, empezaron a temblar. El dolor inicial se transformó en una rabia lenta y latente. «¿Disponible?», logré decir en voz peligrosamente baja. «Entonces, ¿dónde esperas que duerma?». Penélope señaló con desdén la puerta trasera. «Te hemos preparado un espacio ahí mismo», señaló, no una habitación de invitados, ni una cama improvisada en la sala, sino a través de la ventana hacia el garaje independiente, donde se alzaba una pequeña estructura de madera. La caseta del perro. El mundo parecía inclinarse. Mi mente luchaba por procesar la imagen, la implicación. ¿La caseta del perro? Después de una cirugía a corazón abierto, mi visión se nubló por los bordes. «Porque», continuó Penélope, con un tono cruel, «Elden y Vera pagan el alquiler. Tú no». Las palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. ¿Elden y Vera? No conocía a ningún Elden ni a ninguna Vera. Entonces lo entendí. Los padres de Mark, Brenda y Arthur, ¿eran Elden y Vera? ¿Pagaban alquiler para alojarse en mi habitación, la habitación que yo, en realidad, les había comprado? Mis 180,000 dólares, la venta de mi casa, se habían reducido a nada, a menos que nada. Era una carga, un caso de caridad, mientras que los desconocidos, o mejor dicho, mi familia pagó por mi espacio. La traición fue total, absoluta. Leo, al percibir el cambio en los adultos, me tiró de la camisa. «El abuelo no puede dormir afuera. Está enfermo». Su vocecita tembló, y Nora, al percibir la angustia, empezó a llorar, aferrándose a mi pierna, confundida. Sentí una extraña calma invadirme entonces, como si una fría y dura coraza se formara alrededor de mi corazón destrozado. Mi voz, cuando por fin salió, fue clara, controlada.
completamente desprovista de emoción. Ahora lo entiendo perfectamente. Algo dentro de mí se había roto. Sí, pero algo más, mucho más resistente y peligroso, había empezado a endurecerse. «Voy por mis cosas», dije en voz baja. Las palabras me resultaban extrañas, pesadas. La calma que me había invadido era desconcertante. Una fina capa sobre un infierno rugiente de dolor e indignación. Les di la espalda a Penélope, Mark y a sus padres, Elden y Vera, quienes ahora se revelaban como los verdaderos ocupantes de la habitación que me habían prometido. Su silencio atónito fue una pequeña victoria, un freno temporal a su audacia. «Papá, estás siendo dramático. Es solo temporal. Solo necesitábamos un lugar para Brenda y Arthur, o sea, Elden y Vera». La voz defensiva de Penélope me siguió, con un tono nervioso. «Solo se quedan unas semanas mientras renuevan su apartamento. No es que sea permanente. Pensamos que lo entenderías». No respondí. Simplemente entré en lo que antes era mi habitación, ahora innegablemente suya. El aire estaba impregnado del olor a sus desconocidos artículos de tocador y del olor a humedad de su anticuado equipaje floral. Las maletas de Brenda y Arthur, llenas hasta los topes, estaban sobre la cama, sobre la cómoda, incluso en el suelo. Mi pequeño maletín de hospital, con una muda de ropa y mis medicamentos, parecía insignificante en comparación. Metódicamente, comencé a recoger mis escasas pertenencias. Aparté el chal bordado de Brenda y el desgastado maletín de cuero de Arthur para encontrar mis pocas pertenencias. En la mesita de noche, donde habían estado mis fotografías enmarcadas de Leo y Nora, ahora había una caja de bombones a medio comer y unas gafas de leer. Mis fotos estaban, efectivamente, boca abajo, como si mi presencia, mi propia existencia, fuera una verdad incómoda que ocultar. Una nueva oleada de dolor, fría y aguda, me atravesó. La recogí con cuidado, apartando una mota invisible del rostro sonriente de Leo. «Abuelo, ¿a dónde vas? ¿Puedo ir contigo?» La voz de Leo, débil y llena de profunda preocupación, interrumpió mi concentración. Nora estaba a su lado, agarrando un peluche descolorido, con el labio inferior temblando. Me habían seguido. Sus ojos inocentes reflejaban mi confusión. Me dolía el corazón por ellos, por la incómoda escena que estaban presenciando. «El abuelo necesita irse de viaje, cariños», dije, intentando mantener la voz firme y la expresión neutra. Me agaché y le di a Leo un abrazo rápido y fuerte, solo un ratito. Mientras rebuscaba en el pequeño cajón, un destello dorado me llamó la atención. Mi anillo de bodas. Me lo había quitado para la cirugía, junto con el delicado anillo de compromiso de Clara, que siempre guardaba cerca. Volví a ponerme el mío. Al principio lo sentí frío, luego familiar, un peso reconfortante. Clara, mi difunta esposa. Ella habría sabido qué decir, qué hacer. Su recuerdo fue un ancla reconfortante en esta tormenta de traición. Guardé su anillo en un compartimento oculto de mi maleta. Hice una pausa, sosteniendo una foto de una Penélope mucho más joven, radiante el día de su graduación, tan llena de promesas, de esperanza. Recordé cómo, años atrás, cuando su primer matrimonio se disolvió, yo había sido su apoyo. Había conducido a través de las fronteras estatales innumerables veces, escuchado sus llantos, ayudándola a recomponerse. Y cuando conoció a Mark, un hombre sobre el que al principio tenía reservas, aún así lo acogí en nuestra familia con los brazos abiertos, simplemente porque la hacía feliz. No había deseado nada más que su felicidad, su seguridad. Y ahora, esto. Guardé cuidadosamente las fotos familiares, fotos de mis hijos, de mis nietos, de momentos de pura alegría, en mi maleta. Parecían secretos vergonzosos, escondidos, ocultos. No solo me habían robado mi habitación, sentía que toda mi identidad, mi historia dentro de esta familia, estaba siendo borrada, escondida bajo la alfombra. Penélope, de pie en la puerta, suspiró dramáticamente. «El abuelo necesita irse a otro sitio un rato. Es complicado, chicos». Su explicación fue tan hueca como su disculpa anterior. Mis dedos, sorprendentemente firmes, marcaron un taxi. Ignoré los frenéticos intentos de Penélope por mirarme a los ojos. «Sí, un taxi a Michigan, por favor. New Buffalo». «¿Michigan?» La voz de Penélope era aguda,
con un repentino temblor de alarma en su tono. «¿Papá? ¿Qué hay en Michigan?» La sorpresa en su voz era casi cómica, por no decir patética. Parecía que no había considerado que yo pudiera tener otra opción, otro destino más allá de la caseta del perro. De verdad creía que no tenía a dónde ir. Leo y Nora, con la confusión y la tristeza reflejadas en sus rostros, corrieron hacia mí mientras cerraba mi pequeña maleta. Me arrodillé y los abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello perfumado. Los llamaré todos los días, mis pequeños. Todos los días. Lo prometo. Leo me miró con los ojos abiertos. «¿Por qué tienes que irte, abuelo? ¿Por qué no puedes quedarte con nosotros?» Miré su rostro sincero e inocente, y una parte de mí quería enfurecerse, gritarle la verdad sobre la crueldad de su madre. Pero no podía. No a él. «A veces, Leo», dije con voz suave, «los adultos toman decisiones que lastiman a quienes aman. Y a veces, simplemente, hay que alejarse un rato». Era una verdad, dicha con delicadeza. La bocina del taxi sonó impaciente desde la entrada. Me puse de pie, sintiendo las piernas más fuertes de lo que debían. Miré por última vez a mis nietos, cuyas manitas se movían frenéticamente mientras salía por la puerta. La mezcla de devastación y alivio que me invadió fue una extraña mezcla. Devastación por la pérdida de lo que creía tener, y alivio por escapar del ambiente tóxico en el que se había convertido el hogar de mi hija. Mientras el taxi se alejaba, vi las diminutas figuras de Leo y Nora encogerse en la ventana trasera, agitando las manos hasta que la distancia las engulló. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, testimonio del dolor de dejarlos. «Olsen Manor, New Buffalo», le dije al conductor, dándole la dirección de un lugar que nunca había visto, un lugar que me legó mi difunto tío Archibald, un pariente solitario al que apenas conocía, un lugar que, hasta hacía unas semanas, casi había olvidado que existía. Era un futuro incierto, pero cualquier cosa me hacía sentir mejor que el presente que acababa de soportar. El taxi avanzaba con estruendo por una carretera sinuosa y arbolada, y el denso follaje finalmente dio paso a un claro. Y allí estaba. Archibald Manor. Era mucho más imponente de lo que había imaginado. Un centinela silencioso que se recortaba contra el cielo crepuscular. 3 pisos de piedra erosionada y altos ventanales, cubiertos de hiedra, se alzaban majestuosos. Un camino amplio, cubierto de maleza, conducía a una imponente puerta de roble. El conductor se detuvo, contemplando la imponente estructura con un asombro. «¿Está seguro de que este es el lugar, señor?», preguntó en voz baja. «Seguro», respondí, y una extraña sensación de anticipación sustituyó el fuerte dolor en mi pecho. Era el momento, mi refugio inesperado. Después de que se marchara, dejándome sola en la penumbra cada vez más profunda, me acerqué a la pesada puerta. La llave de la mansión Olsen había sido una rareza, guardada en mi caja de seguridad, una reliquia de la lectura de un testamento de hacía 5 años. Mi tío Archibald, un pariente lejano y excéntrico al que apenas conocía, me había dejado esta propiedad. En aquel entonces, con Penélope y Mark constantemente necesitados, la había descartado como un regalo extraño e inconveniente. Ahora, la sentía como la salvación. La nota adjunta, garabateada con la elegante pero temblorosa letra de Archibald, me había proporcionado una pista críptica. 3ª piedra desde el nudo del poste izquierdo. Recorrí con los dedos las toscas piedras del porche, buscando. Allí estaba, una pequeña piedra suelta. Detrás, acurrucada en la tierra húmeda, una reluciente llave de latón yacía oculta, fría y sólida en mi palma. La sentía antigua, cargada de historias olvidadas. La cerradura crujió en protesta al girar la llave, pero finalmente, la pesada puerta de roble se abrió con un crujido que resonó en la vasta y oscura entrada. Una ola de aire fresco, con aroma a cedro y cuero viejo, me envolvió. Olía a historia, a serena contemplación, a una vida alejada de las caóticas exigencias del mundo moderno. Busqué a ciegas un interruptor, y con un suave clic, la luz inundó el espacio. Una magnífica lámpara de araña de cristal, suspendida de un alto techo abovedado, resplandecía, proyectando una cálida y acogedora luz sobre el gran vestíbulo. Entré, y mis pasos resonaban en los pulidos suelos de madera.
Cada habitación que exploraba era un tesoro oculto. La biblioteca, a mi izquierda, era un santuario de conocimiento, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, una enorme chimenea de piedra que dominaba una pared y un cómodo y desgastado sillón que invitaba a la contemplación. Al otro lado del pasillo, un comedor formal ostentaba una larga mesa de caoba, dispuesta como si esperara invitados, con un reluciente candelabro de plata. La casa parecía habitada, pero preservada en el tiempo, un testimonio de la solitaria existencia de Archibald. Mi corazón, aún recuperándose de la cirugía, sintió una extraña ligereza, una paz desconocida. Subí la gran escalera, su barandilla, suave y fresca bajo mi mano. Con cada paso, me dolía el pecho, no de dolor, sino de una posibilidad en expansión, una esperanza creciente. Esto no era solo una casa, era el lienzo para un nuevo comienzo. Al final de la escalera, encontré el dormitorio principal. Era espacioso, con altos ventanales que daban a lo que imaginé como un extenso terreno, ahora envuelto en la oscuridad. En la mesita de noche, junto a un pesado diario encuadernado en cuero, había un sobre sencillo de color crema. Mi nombre, Elias, estaba escrito con la caligrafía distintiva de Archibald, seguido de una instrucción escalofriante, aunque extrañamente reconfortante. Para Elías, ábrelo si la familia te decepciona. Me temblaban los dedos al recogerlo. Archibald, muerto hacía 5 años, había predicho este día. Lo sabía. Había preparado un santuario, un refugio para mí, para este preciso momento de profunda decepción y traición. Era como si hubiera mirado hacia el futuro, un guardián silencioso que me cuidaba incluso desde el más allá. No la abrí de inmediato. En cambio, me hundí en el borde de la cama grande y cómoda. El suave colchón fue un cambio bienvenido después de la dura camilla de hospital y la agitación emocional de las últimas horas. La verdad me envolvió como una manta cálida. No era el anciano indefenso y sin hogar que mi familia había desechado. Era Elias Olsen, el legítimo heredero de Archibald Manor. El peso de mi pasado, de la traición de Penélope, se alivió momentáneamente, reemplazado por una oleada de silenciosa fuerza. Desperté a la mañana siguiente con la suave caricia de la luz del sol que se filtraba por los altos ventanales. La habitación estaba bañada por un resplandor dorado, revelando intrincados tapices y robustos muebles antiguos. Una sensación de calma, más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado en años, me envolvió. Tomé la carta de Archibald, la que estaba marcada para mi decepción, y finalmente rompí el sello. Su elegante caligrafía llenaba la página. Mi querido Elías, comenzaba, he observado desde lejos los tratos de nuestra familia. He visto cómo la amabilidad puede confundirse con debilidad y la generosidad con una invitación abierta a la explotación. Hace tiempo que sé que algún día podrías necesitar un verdadero hogar, un lugar de paz y genuino respeto, libre de las manipulaciones de quienes dicen amarte. Esta mansión no es una simple propiedad. Es un testimonio del valor del respeto propio y del poder silencioso de la independencia. No busques venganza apresuradamente, sino reconstruye tu fuerza, tu espíritu. Recuerda quién eres, Elías, no quién querían que fueras. Hay poder en la resiliencia silenciosa. Sus palabras resonaron profundamente, tocando una fibra sensible en mí que desconocía estar latente. Doblé la carta con cuidado, con una nueva determinación fortaleciéndose en mi corazón. Archibald, el tío solitario, me había comprendido mejor que mi propia hija. Los siguientes días se fueron acomodando. Empecé la meticulosa tarea de mantener la mansión, un acto silencioso de recuperación. Desempolvaba muebles antiguos, barría los grandes pisos, cuidaba el jardín descuidado que rodeaba la casa. El trabajo físico, suave y deliberado, era terapéutico, una forma de canalizar mis emociones y recuperar lentamente mis fuerzas. Cada tarea era un paso hacia la recuperación no solo de una casa, sino de mí mismo. Mis salidas al pequeño pueblo de New Buffalo fueron recibidas con una calidez sorprendente. El dueño de la ferretería, un hombre corpulento de risa estridente, reconoció el apellido Olsen. Hace demasiado tiempo que una Olsen no vive en la mansión, dijo con una sonrisa amable. La dependienta, una joven de mirada amable, me saludó con un gesto de bienvenida. Parecía que Archibald
A pesar de su reclusión, había sido un pilar discreto de la comunidad, y su regreso, a través de mí, se notó. Una tarde, mientras cuidaba un rosal cerca de la puerta principal, una voz suave me llamó. «Señor Olsen, bienvenido a casa». Era la señora Davis, mi vecina de al lado, una mujer vivaz de cabello plateado que llevaba un tazón humeante envuelto en una toalla. «Me enteré de que te mudaste. Pensé que te gustaría una sopa casera. Me alegra ver vida en esa casa de nuevo». Su genuina amabilidad fue un bálsamo para el alma. En medio de esta paz recién descubierta, mi teléfono vibraba de vez en cuando, mostrando el nombre de Penélope. Los ignoraba todos. Sus llamadas, sus mensajes de voz cada vez más frenéticos. Eran un eco lejano de un mundo que estaba dejando atrás lenta y deliberadamente. Disfrutaba del apacible silencio de la mansión Olsen, la libertad de sanar, de ser simplemente Elías, sin las constantes exigencias y decepciones. Archibald me había dado no solo una casa, sino un santuario y el espacio para redescubrirme a mí mismo. Una mañana fresca, me encontré en un restaurante local, de esos con cabinas de vinilo rojo y el reconfortante aroma a café y tocino. Mientras la camarera, una joven vivaz de ojos brillantes y sonrisa fugaz, hacía mi pedido, se detuvo. «¿Elías Olsen?», preguntó, con un destello de reconocimiento en la mirada. «Chloe, solía atender a tu tío Archibald. Fuiste a visitarnos algunas veces de niña, ¿verdad? Tu tío siempre decía que acabarías aquí. Siempre hablaba maravillas de ti». Su recuerdo, su calidez, fue un pequeño e inesperado regalo que consolidó aún más mi lugar en esta nueva y acogedora comunidad. Las semanas se convirtieron en un mes. Mi salud se recuperó poco a poco, impulsada por la tranquila rutina, el aire fresco y la ausencia de tensión emocional. El temblor en mis manos había disminuido, reemplazado por una fuerza silenciosa. Mi confianza, destrozada por la insensibilidad de Penélope, se recompuso lentamente. Pasé horas en la biblioteca de Archibald, rodeada de la sabiduría de siglos, y comencé a escribir un diario. Fue una práctica que me ayudó a procesar el pasado, a definir mis límites y a articular una verdad poderosa y liberadora. Nadie necesita nada de mí excepto lo que yo decida dar. Mi bondad es una elección, no una exigencia. Esta comprensión fue una revelación que me liberó de décadas de obligación y expectativas tácitas. Tras 4 semanas de mi nuevo ritmo, un ritmo de tranquila soledad y creciente autoestima, el familiar zumbido de un motor rompió la calma matutina. Podaba las rosas cerca de la puerta principal cuando un Honda azul oscuro, inconfundible incluso de lejos, se detuvo en el largo y sinuoso camino de entrada. Detrás, un elegante todoterreno negro, igualmente familiar, lo seguía. Mi corazón dio un vuelco extraño, no de miedo, sino de anticipación. Sabía exactamente quién era. Penélope y Mark salieron del Honda, irradiando ira en cada movimiento rígido, en cada línea tensa de sus cuerpos. Los padres de Mark, Brenda y Arthur, descendieron de la camioneta, con el rostro tenso, con una mezcla de curiosidad y resentimiento apenas disimulado. Miraron a su alrededor, recorriendo con la mirada la extensa mansión, los jardines bien cuidados, las señales evidentes de una vida mucho más opulenta de lo que habían imaginado. Me enderecé, con las tijeras de podar aún en la mano y una leve sonrisa en los labios. No esperé a que llegaran al porche, no les di la satisfacción de llamar. Abrí la pesada puerta de roble antes de que pudieran siquiera levantar el puño, afirmando mi posición, mi nuevo poder, desde el principio. La cara de Penélope estaba roja, su cabello ligeramente despeinado, como si hubiera conducido frenéticamente. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Somos tu familia». Su voz se quebró con una furia que parecía menos por un dolor genuino y más por el orgullo herido, por una injusticia percibida. A ellos. Mi voz, al responder, era tranquila, casi conversacional. «Igual que ocultaste tus planes de echarme como basura, Penélope. Igual que les diste mi habitación a Elden y Vera, y me indicaste una caseta para perros después de una operación de corazón». La mención casual de las verdaderas identidades de Brenda y Arthur, sus nombres falsos, hizo que Brenda se estremeciera visiblemente. Mark dio un paso adelante, recorriendo con la mirada el gran vestíbulo, la lámpara de araña de cristal, los costosos muebles.
Su codicia era casi palpable. ¿Sabes cuánto vale este lugar? Dios mío, Elías. Podríamos haberte ayudado a gestionarlo. Eres un anciano. No deberías lidiar con todo esto solo. Lo miré a los ojos, firmes. ¿Te refieres a ingresarlo en tu cuenta bancaria, Mark? Pregunté con tono desafiante, la pregunta flotando en el aire, aguda e inflexible. Su rostro se sonrojó, la verdad de sus intenciones al descubierto. Penélope, al ver a Mark acorralado, intentó una táctica diferente. Te dimos un hogar durante 2 años, papá. Al fin y al cabo vivías con nosotros. Te acogimos. Su voz estaba impregnada de un familiar tono manipulador. Me diste un dinerito de mi propio dinero, Penélope. La corregí con voz serena, sin delatar la agitación que sus palabras pudieron haber causado. Yo pagué esa casa. Mis $180,000 aseguraron que tú y Mark mantuvieran la hipoteca. No fui una invitada. Fui una inversionista, una benefactora. Y me trataste como a un perro callejero. Lágrimas, calculadas y rápidas, brotaron de los ojos de Penélope. No es justo, papá. Era solo un arreglo temporal. Estábamos en apuros. ¿Temporal? Dije con sarcasmo, un sonido seco y sin humor. Tú lo planeaste. Trasladaste a Brenda y Arthur, Elden y Vera, si lo prefieres, a mi habitación antes de que yo llegara. Tenías un espacio específicamente designado para mí afuera, junto al garaje. No fue un error. Así eres realmente. Fue un acto deliberado de desprecio. La compostura de Mark finalmente se quebró. Necesitamos esto, Elías, dijo sin rodeos, con voz áspera y desesperada. Nuestra situación es peor de lo que crees. El negocio ha ido fatal. Lo estamos perdiendo todo. Entonces, deberías haberlo pensado antes de perderme, respondí con voz serena y acerada. La simple verdad los silenció, golpeándolos como un puñetazo. Sus rostros, antes contorsionados por la ira y la presunción, ahora reflejaban auténtica conmoción, quizás incluso un atisbo de miedo. Penélope, siempre estratega, hizo un último intento desesperado. Los niños te extrañan, papá. Leo y Nora. Preguntan por ti todos los días. Han estado muy tristes. Una punzada de genuina tristeza me recorrió el cuerpo, pero no lo dejé traslucir. Era un golpe bajo, usando a mis queridos nietos como palanca. Entonces tráelos de visita, dije, suavizando un poco la voz. Ellos son bienvenidos cuando quieran. Tú no. La distinción, clara e innegable, flotaba en el aire. Era un muro, infranqueable y absoluto, entre mi amor incondicional por mis nietos y mi rechazo absoluto a Penélope y Mark. Sus rostros reflejaban un horror incipiente, la comprensión de que no solo habían perdido a un padre y un benefactor, sino que también habían perdido el acceso a la cuantiosa riqueza que yo ahora poseía. Me habían expulsado, y ahora yo los estaba excluyendo para siempre. Si aún me sigues, significa que mi historia ha resonado contigo, y te agradezco que estés aquí. El viaje de traición y fuerza inesperada continúa, así que recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con quien necesite escucharlo y suscribirte para enterarte de cómo se desarrolla todo. 3 meses. 3 meses de mañanas tranquilas en Archibald Manor, de luz solar filtrándose a través de vidrieras antiguas, del reconfortante aroma a cedro y libros antiguos. 3 meses cuidando el jardín, de largos paseos junto al lago Michigan, de conversaciones con Chloe en el restaurante y con la señora Davis al lado. Mi corazón, tanto literal como figurativamente, se había curado. Mi sentido de valía, tan brutalmente pisoteado por Penélope, había regresado lenta y firmemente. Ya no me sentía como una reliquia abandonada, sino como un hombre que encontraba un nuevo propósito, una nueva paz. Entonces sonó el teléfono. Era Penélope. Esta vez no había ira en su voz, ni presunción, solo pánico puro, un hilo de desesperación. «Papá, por favor, no cuelgues», suplicó con la voz entrecortada, apenas un susurro. «Por favor, el banco se ha llevado la casa. Lo perdimos todo». Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo y lento. No sentí triunfo, solo una resignación cansada. Esta era la inevitable conclusión del camino que habían elegido. «No te odio, Penélope», dije con voz tranquila, firme, sin el veneno que probablemente ella esperaba. «Ya no soy tu solución». Un sollozo la desgarró, audible incluso a través del teléfono. «Elden y Vera»,
balbuceó, usando los nombres que yo sabía que eran las verdaderas identidades de Brenda y Arthur. Empacaron sus cosas y se fueron en cuanto se enteraron de la ejecución hipotecaria. Dijeron que no podían quedarse en un barco que se hundía. Nos dejaron abandonados, papá. La ironía no se me escapó. Las personas que ella había elegido en lugar de mí, las que había dejado pagar el alquiler de mi habitación, la habían abandonado en cuanto la situación se complicó. Las mismas personas que habían contribuido a mi desplazamiento, ahora se negaban a compartir su ruina. Mark perdió su trabajo hace semanas. Continuó, con la voz cada vez más frenética. Ha estado en entrevistas, pero no ha conseguido nada. Nos atrasamos en 2 pagos de la hipoteca, luego 3. Empezaron a cortar los servicios, papá. La luz, el agua. No nos queda nada. Papá, tengo miedo, admitió finalmente con la voz fundiéndose en lágrimas sinceras, sin manipulación por una vez. Cometí un terrible error. Nunca debí haberte tratado así. Estaba muy equivocada. La dejé llorar un momento, escuchando los sonidos desesperados. Sus palabras, aunque tardías, fueron una pequeña reivindicación, pero no cambiaron la realidad. En familia nos protegemos, Penélope, dije con voz suave, pero firme. Cuando estaba en mi peor momento, recién salida del hospital, señalaste una caseta de perro. Recibiste a desconocidos en mi casa, desconocidos que te pagaron por estar allí, mientras yo me quedaba sin nada. ¿Recuerdas eso, Penélope? Su silencio estaba cargado de vergüenza, roto solo por sus sollozos ahogados. Entonces, encontró su palanca, lo único que sabía que aún me conmovería. ¿Pero qué hay de Leo y Nora, papá? Por favor. No entienden por qué podríamos perder nuestra casa. También tienen miedo. Te extrañan muchísimo. Se me escapó un profundo suspiro. Mis nietos, mis queridos Leo y Nora. Esto nunca se trató de ellos. Mi amor por ellos era incondicional, inafectado por las fechorías de sus padres. Leo y Nora pueden venir a vivir conmigo indefinidamente, dije con palabras claras y sin titubeos. Hay mucho espacio aquí en la mansión. Pueden tener sus propias habitaciones, su propio espacio. Se merecen estabilidad. Hubo una pausa, luego un destello de esperanza en su voz. ¿Y qué pasa con Mark y conmigo, papá? Somos sus padres. Tenemos que estar con ellos. Ustedes también son quienes intentaron hacerme vivir en una caseta de perro, Penélope. Le recordé, y la cruda verdad atravesó su frágil esperanza. Las acciones tienen consecuencias. Te ofrecí un hogar, una vida, cuando lo estabas pasando mal. Me lo echaste en cara. Elegiste la avaricia y la falta de respeto por encima de la lealtad y el amor. No permitiré más ese comportamiento. Podía oír la voz de Mark, apagada en el fondo, un murmullo bajo y urgente. Estaba escuchando claramente, intentando comprender qué se le ofrecía y qué se le negaba. Esta mansión, continué, destacando su estabilidad y comodidad, tiene mucho espacio, un entorno tranquilo, buenas escuelas en New Buffalo, un entorno estable para los niños, libre del caos que has creado. Se lo merecen. Se merecen un hogar digno. La voz de Mark, más clara esta vez, llegó por teléfono, con un matiz de desesperación. ¿Y nosotros, Elías? ¿Qué hay de nosotros? ¿Ustedes? Pregunté, una pregunta retórica. Pueden encontrar trabajo, pueden reconstruir sus vidas. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Tomaron sus decisiones, ahora viven con las consecuencias. Mi puerta está abierta para mis nietos. Para ustedes dos, permanece cerrada. Hasta que demuestren que realmente han cambiado, no solo porque necesitan algo de mí, sino porque comprenden la profundidad de sus errores. Mi voz tenía una firmeza que no admitía discusión. La línea se quedó en silencio, sus súplicas desesperadas, ahogadas por el peso de sus propias acciones. El silencio al teléfono se prolongó, impregnado de la conmoción no expresada de Penélope y el resentimiento latente de Mark. Había expuesto mis condiciones, claras e inflexibles, fruto de 3 meses de reflexión silenciosa y una renovada autoestima. Mis nietos, sí. Sus padres, en absoluto, al menos no en la misma situación. Los niños pueden visitarte los fines de semana, aclaré, anticipándome a su siguiente pregunta, siempre que tengas un lugar estable donde puedan visitarlos. Un hogar de verdad, no una habitación de motel, ni el sofá de un amigo. Necesitan constancia.
no constantes turbulencias. La voz de Penélope, cuando por fin la encontró, era fina y aguda, cargada de la habitual acusación. «Nos estás castigando, papá. De eso se trata. Nos estás castigando por lo que hicimos». «No, Penélope», respondí con tono firme. «Los estoy protegiendo. Los estoy protegiendo del caos, de la incertidumbre, de los adultos que hacen pagar a los niños por sus malas decisiones. No se trata de castigarlos. Se trata de brindar estabilidad a dos niños inocentes que merecen algo mejor que cargar con el peso de tus errores». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Ser padres, Penélope, no se trata solo de biología. Se trata de brindar un entorno seguro, amoroso y estable. Se trata de hacer sacrificios, a veces incluso dolorosos, por el bienestar de tus hijos. Se trata de anteponer sus necesidades a tus propios deseos egoístas. Y eso es algo que tú y Mark han fallado en hacer, repetidamente. Un susurro desesperado, apenas audible, llegó por teléfono. «Podemos cambiar, papá. Lo haremos. Prometemos ser mejores. Solo danos una oportunidad. Por Leo y Nora». «Entonces, demuéstralo», la reté con voz firme. «Consigue trabajo. Encuentra un lugar donde vivir. Un lugar que puedas llamar tuyo sin mi ayuda económica. Muéstrales lo que significa la responsabilidad. Demuéstrales que eres capaz de mantenerlos, de ser los padres que necesitan que seas, sin depender constantemente de otros para que te saquen de apuros». Sabía, intrínsecamente, que esta era su prueba definitiva, una en la que habían fracasado constantemente. Pero por el bien de Leo y Nora, tenía que ofrecerles un camino, por estrecho que fuera. «New Buffalo tiene excelentes escuelas», continué, cambiando la conversación a lo práctico. «Los niños harán nuevos amigos, tendrán una rutina y tendrán un abuelo aquí que prioriza su bienestar, siempre». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, como un ultimátum final. «La oferta sigue en pie, Penélope. Leo y Nora son bienvenidos aquí de inmediato, indefinidamente. Tú y Mark podrán visitarnos una vez que demuestren que pueden proporcionarles un entorno estable. Un entorno de verdad, uno que se han ganado, no uno que yo les he comprado». El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era de sorpresa ni de ira. Era vacío, de derrota. Podía oír a Penélope respirando entrecortadamente. Ella comprendió. Sabía que no me rendiría. El pozo de mi generosidad incondicional, del que había abusado con tanta despreocupación, se había secado. «Bien», dijo finalmente con voz entrecortada, apenas un susurro, sin su habitual manipulación. «Sí, lo que quieras. Solo ocúpate de ellos, papá. Por favor». Entonces, el teléfono se quedó en silencio, pero aún podía oírla sollozar abiertamente, desgarrado y desenfrenado. Era un sonido que había oído antes, incontables veces, cuando deseaba algo, cuando se sentía agraviada, cuando quería evocar culpa. Pero esta vez era diferente. Esta vez había desesperación genuina, la desesperación de alguien que finalmente había tocado fondo, que había agotado todas sus opciones y había descubierto que ninguna cantidad de lágrimas o manipulación podría revertir el momento de crisis. Ese único acto de crueldad había cimentado mi determinación, forjando un muro infranqueable entre nosotros. Las consecuencias de sus decisiones eran, finalmente, irrevocablemente, suyas. 3 semanas. En tan solo 3 semanas, Archibald Manor, antaño un testimonio tranquilo y elegante de una vida solitaria, se había transformado por completo. Ya no era simplemente una casa, era un alegre hogar familiar, resonando con la música de las risas infantiles. Los ecos de la contemplativa soledad de mi tío habían sido reemplazados por el enérgico paso de pies pequeños, los entusiastas gritos de descubrimiento y la dulce e inocente charla que llenaba cada habitación de calidez y luz. Mis mañanas, antes tranquilas pero solitarias, ahora eran vibrantes. Leo, mi nieto, con su curiosidad desbordante y su insaciable deseo de aprender, se había convertido en mi sombra constante. Pasábamos horas en el extenso huerto, un espacio que Archibald había cuidado meticulosamente, ahora rebosante de vida. «¡Abuelo! ¡Los tomates están creciendo!», gritaba Leo, con la voz llena de pura emoción, mientras sus pequeñas manos examinaban con cuidado una fruta madura. Me ayudaba a desherbar,
regar e incluso a plantar nuevas semillas. Su mirada fija y sus preguntas entusiastas eran un bálsamo para mi alma. Era una alegría sencilla, una conexión con la tierra y con los demás, que había estado ausente durante demasiado tiempo. Nora, mi querida nieta, se sentía atraída por el arte. Sentada en la mesa del patio, bajo la sombra de un imponente roble, se sentaba durante horas, absorta en su propio mundo colorido. Sus deditos, a menudo manchados de pintura, daban vida con maestría a vibrantes cardenales y flores florecientes sobre el papel, cada una reflejando su espíritu floreciente. Las grandes habitaciones de la mansión, antes tranquilas, ahora exhibían con orgullo sus obras de arte, testimonio de su creatividad y su recién descubierta seguridad. Los cambios en los niños fueron profundos, casi milagrosos. En la escuela local, elegida por su excelente reputación y la comunidad unida, habían prosperado. Los profesores reportaron una mejora significativa en sus calificaciones, pero aún más importante, en su actitud. Leo, antes propenso a la frustración silenciosa, ahora se mostraba seguro y participativo, y sus preguntas eran reflexivas y elocuentes. Nora, que antes era retraída y propensa a la ansiedad, ahora irradiaba una renovada seguridad en sí misma, participaba activamente en clase y hacía amigos con facilidad. Leo, en particular, se había dedicado a aprender habilidades prácticas con un entusiasmo que me encantaba. Pasábamos las tardes en el viejo cobertizo, clasificando tuercas y tornillos, y trabajando en pequeños proyectos en la finca. «Abuelo, ¿puedo usar el martillo de verdad esta vez?», preguntaba con la mirada llena de determinación. Juntos, arreglábamos una sección de la vieja cerca de estacas que bordeaba la parte trasera de la propiedad. Cada clavo clavado era un testimonio de paciencia y trabajo en equipo. No se trataba solo de la cerca, se trataba de ganar confianza, de enseñarle la satisfacción del trabajo honesto y de forjar un vínculo inquebrantable. Lo más alentador de todo fue que las pesadillas de Nora habían cesado. Los gemidos de miedo que solían interrumpir la noche en casa de Penélope habían desaparecido, reemplazados por el sueño profundo y tranquilo de una niña que se sentía segura y querida. Estaban creciendo, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente, prosperando en el entorno estable y acogedor que yo les había proporcionado. 3 semanas después de su llegada, el familiar zumbido de un motor anunció la llegada de Penélope y Mark. Esta vez, no era la elegante camioneta negra de Brenda y Arthur la que acompañaba a su Honda. Era solo su propio Civic destartalado, con un aspecto aún más desgastado y cansado de lo que recordaba. Al salir, también noté los cambios en ellos. Se veían más delgados, sus rostros marcados por el estrés y la fatiga, su ropa sencilla y modesta. Las marcas de diseñador y el acabado pulido habían desaparecido, reemplazados por lo que parecían hallazgos de tiendas de segunda mano. «Mamá», Nora, dejando caer su pincel con un ruido metálico, salió disparada de la mesa del patio, llevándola con sus piernas pequeñas hacia la entrada. Leo, siempre atento, la seguía de cerca. Su anterior entusiasmo se transformó en una vacilante anticipación. Abrí la puerta principal y salí al porche, respetando los límites establecidos. Mi presencia era un silencioso recordatorio de los términos de su visita. «Penélope, Mark, ¿qué tal el viaje?». Mi voz era tranquila, cortés, sin ningún tono de calidez ni condena. «Bien, gracias, papá», respondió Penélope, con una nueva humildad en su voz, un tono apagado que no había oído antes. Me miró con los ojos nublados por algo que no pude descifrar. Quizás arrepentimiento, quizás añoranza, sin duda un cansancio que no había visto antes. Mark simplemente asintió. Su mirada recorrió la mansión, aunque esta vez había menos avaricia y más un reconocimiento tranquilo, casi derrotado, de lo que habían perdido. «Los niños se ven maravillosos», observé, recorriendo con la mirada a Leo y Nora, quienes ahora se aferraban a las piernas de sus padres, tímidos pero emocionados. Su piel bronceada, sus ojos brillantes, su recién descubierta confianza, todo contrastaba marcadamente con los niños pálidos y ansiosos que habían llegado 3 semanas antes. «Mamá, espera a ver mi habitación», estalló Nora, olvidando su timidez por un momento. «El abuelo me dejó elegirlo todo. Mi colcha es rosa con unicornios. Y estoy aprendiendo a arreglar la cerca», añadió Leo con orgullo,
separándose de Penélope para imitar cómo clavaba un clavo imaginario. Con herramientas de verdad, observé el reencuentro desde una distancia prudente, presente pero separada. Fue una danza delicada, que permitió el amor natural entre padre e hijo, a la vez que reforzaba las consecuencias de sus acciones pasadas. Mi papel estaba claro: proteger y cuidar a mis nietos, y mantenerme firme en los límites que había establecido. La mansión, antaño símbolo de la soledad de mi tío, era ahora un vibrante testimonio de una nueva vida, un nuevo propósito y la poderosa y serena fuerza de establecer límites. «Papá». Penélope se me acercó con vacilación, con voz suave, casi frágil. Se paró frente a mi sillón de lectura, con la mirada fija en la desgastada alfombra persa bajo sus pies. «Quiero que sepas que lo estamos intentando. De verdad». Levanté la vista de mi libro, una novela clásica de la vasta biblioteca de Archibald, y la miré a los ojos. La arrogancia, la presunción que antes era tan evidente en su comportamiento, había desaparecido, reemplazada por una humildad cruda y sin adornos. «Ya lo veo, Penélope», reconocí, con una voz ni áspera ni excesivamente cálida, simplemente sincera. Levantó la mirada, con un ligero rubor extendiéndose por sus mejillas. «Ahora tengo 2 trabajos», confesó, con la voz un poco más alta. «Atiendo mesas por las mañanas y reponiendo los estantes del supermercado por las tardes. Mark también ha encontrado trabajo de paisajista. Es duro, agotador, humillante, pero sincero. En lugar de depender de miembros de tu familia que estabas dispuesto a descartar», terminé en voz baja, con la verdad tácita flotando en el aire entre nosotros. Penélope se estremeció, pero no discutió. Simplemente asintió, bajando la mirada de nuevo, aceptando mi verdad, reconociendo la gravedad de sus acciones pasadas. Fue un cambio significativo, un atisbo de la hija que una vez conocí, antes de que la insidiosa garra de la codicia distorsionara su juicio. La tarde transcurrió tranquilamente, un marcado contraste con sus visitas anteriores, que habían estado cargadas de tensión y exigencias apenas disimuladas. Mark, sorprendentemente, se sumergió en un proyecto con Leo, ayudándolo a construir una ambiciosa pajarera. Su paciencia con mi nieto era evidente, una faceta suya que no había visto en años. Penélope, por su parte, estaba sentada con Nora en la mesa del patio, ayudándola en silencio con un nuevo cuadro, con las cabezas juntas, concentradas. Desde mi cómodo sillón de lectura en la terraza acristalada, observando en silencio esta escena, sentí una profunda satisfacción. Así era como debía funcionar una familia. Todos aportando, todos valorados, todos protegidos. Los niños estaban felices, comprometidos, y por primera vez en mucho tiempo, sus padres parecían estar realmente presentes, centrados en el simple hecho de estar con sus hijos, en lugar de en lo que podían sacarme de mí. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre los terrenos de la mansión, llegó la hora de que Penélope y Mark se marcharan. Los niños, normalmente llorosos y reacios a la partida de sus padres, los abrazaron con fuerza, pero no mostraron ninguna intención de empacar sus maletas y seguirlos. Se sentían felices allí, seguros en su nuevo hogar, con su abuelo Elías. «Nos vemos el próximo fin de semana», prometió Penélope, con voz controlada, y una pizca de genuina nostalgia en la mirada mientras abrazaba a Nora por última vez. Mark le dio a Leo una firme palmadita en la espalda, prometiéndole en silencio que terminaría la pajarera. Se marcharon en su viejo Civic. La ausencia de su antigua ira dio paso a una tranquila y decidida resolución. Más tarde, después de guardar los platos y de que la casa volviera a la calma del atardecer, encontré a Leo y Nora en la biblioteca, estudiando detenidamente un gran libro ilustrado. Leo levantó la vista, con el ceño fruncido, con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Abuelo?», preguntó en voz baja. «¿Mamá y papá van a estar bien?». Me senté en el suelo entre ellos, acercándolos. «Están aprendiendo lecciones importantes, cariños», les dije, pasando una mano por el suave cabello de Nora. «A veces hay que perder cosas, cosas grandes, para descubrir lo que realmente importa, para comprender el valor de la honestidad, el trabajo duro y la verdadera familia». Leo, siempre perspicaz, me miró con ojos cómplices. «Como cuando aprendiste que no necesitabas vivir en casa ajena para ser feliz, abuelo», observó con sabiduría.
Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Exactamente, Leo, exactamente. Después de arroparlos, con sus rostros angelicales bajo la tenue luz nocturna, regresé a la biblioteca. Tomé el pesado diario de Archibald, el que había encontrado junto a su última carta. Mis dedos rozaron la tapa de cuero y lo abrí por la última entrada. Su elegante caligrafía llenaba la página. Una última muestra de sabiduría del hombre que, con su discreta aura, me había salvado. El mayor regalo que podemos dar a los niños, había escrito Archibald, no es protegerlos de las tormentas de la vida, sino la fuerza para afrontarlas con dignidad. Es enseñarles que el verdadero valor no reside en lo que uno posee, sino en quién elige ser y cómo trata a los demás. Cerré el diario, reflexionando sobre mi camino. La familia no era solo sangre, era elección, compromiso y protección. Era un pacto, no una conveniencia. Comprendí que la justicia no se trataba de venganza, de hacerlos sufrir como yo había sufrido. Se trataba de permitir que las consecuencias les enseñaran lecciones indescriptibles, de forzar una confrontación con sus propias acciones. Se trataba de darles la oportunidad de cambiar de verdad, no por mí, sino por ellos mismos y por sus hijos. Afuera, el suave ritmo de una lluvia primaveral comenzó a caer, bañando la mansión, limpiando la tierra. Dentro, dos niños dormían plácidamente, protegidos por un abuelo que había aprendido la diferencia entre la bondad y la debilidad, y que por fin había encontrado su verdadero hogar. La mansión se sentía completa, llena de propósito, lista para lo que el futuro deparara.